De vuelta estamos escuchando al ministro de Salud y toda su cartera haciendo un resumen importante de lo que llevamos hasta el momento. Vamos a actualizar la información. 434 infectados, uno nuevo en la región de los lagos, 92 casos más en las últimas 24 horas, 7 en ventilación, 32 hospitalizados, una alerta sanitaria en Puerto Williams, que es parte del registro actualizado que ha entregado el ministro Mañalich esta mañana. Ahí estamos viendo la curva, mis queridos compañeros, una curva que evidentemente entre el día de ayer y el día de hoy registra ahí 92 casos. Déjame agregarte porque se cierran a nivel nacional cines, teatros, restaurantes, pubs, discotecas y eventos deportivos independientes. Tenemos a 4 médicos, 2 se han sumado a nuestro panel y vamos a ir preguntándole uno por uno si le parece que estas medidas son suficientes. Comenzamos con usted, Humberto, que no le habíamos dado la bienvenida, Soriano de la Asociación Médica de Prevención. Absolutamente tienen que quedarse en sus casas. El mensaje para usted mamá, para usted papá, no salga de su casa, no se junte con primos, este no es una vacación. Puede salir a la vuelta de la manzana manteniéndose a 2 metros de cada persona. Pero esto es grave. Esas curvas, Lucho, que mostraste, son exactamente iguales a las de Italia y a las de España. Esto quiere Van decir... a haber cientos de muertos en Chile, sobre todo los abuelitos de ustedes, los papás de ustedes que tienen más de... A ver, pero Perdón, Humberto, pero eso es tan así. Absolutamente. O sea, tenemos hoy día, se está disparando igual como se empezó a disparar en Italia. Estamos hablando de un país donde ayer murieron 470 personas en un día. Exactamente. ¿Vamos a vivir igual. lo mismo que Italia? José Miguel, el mensaje es quédese en su casa, no salga, no se junte con nadie. De hecho, aquí en el canal tenemos que estar a 1 metro unos de los otros. Pero el gobierno se equivoca, entonces no decretar cuarentena nacional como lo hizo Argentina. Ay, Diana, es tan difícil estar en los zapatos del Ejecutivo. Yo no quisiera estar en los zapatos ni de Mañalich ni del presidente Piñera, porque la decisión es tremendamente difícil. Sí. Pero el mensaje de los doctores, de todos los pediatras, del directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, donde estoy, de los académicos de la Universidad Católica, del Colegio Médico, de todos los doctores de Chile es quédense en su casa, cuarentena total ahora. No vaya a su trabajo, a menos que su trabajo sea como ustedes, ¿no es cierto? Los comunicadores son esenciales, los personales de salud son esenciales, los bomberos, ¿no es cierto? Gente que está en los supermercados, turnos éticos. Quédese en su casa. Ya, pero si usted dependiera, Humberto, si usted fuera el presidente de la República, para no endosarle la responsabilidad a otro, si usted dependiera, ¿decretaría cuarentena total en Chile? El llamado de los médicos hoy es exactamente eso, Diana. Okay. Bueno, hagamos una cosa, ya que tenemos 4 especialistas, yo creo que es una medida que estamos todos a puertas de tomar, probablemente lo estamos esperando. Estimado. Felipe Rivera. Felipe. Ya. A ver, cuando uno quiere controlar una enfermedad, lo que tiene que hacer es aislar al máximo la posibilidad de contagio. Aislar el vector. Cuando el doctor Mañalich hablaba del barco, ahí era para evitar que bajaran los ratones y las pulgas picaran a los... o mordieran o picaran a las personas. Aquí lo que se trata es que las personas contagiadas, las personas enfermas y potencialmente contagiadas lleguen y sean capaces de contagiar a otra persona. Si ustedes se fijan, hemos cerrado cines, moles, pero sigue funcionando el metro. Eso le... Sigue mucha gente andando en movilización colectiva. O sea, por lo tanto, la posibilidad de contagio sigue existiendo, probablemente más baja. Lo que tenemos que hacer es pensar, lo que dice el doctor Soriano muy bien, es cómo aplanar la curva, porque no vamos a tener la posibilidad de atender en forma simultánea a todos los enfermos. Bueno, si atendemos de manera gráfica lo del metro y el transporte público es... Claro. Es que eso es lo que a uno le cuesta entender, porque entendemos que el metro traslada diariamente 3 millones de pasajeros. Sin embargo, hoy día hay una disminución considerable, tomando en cuenta como que hay del gente... 50%, pero igual sigue siendo igual sigue siendo un espacio muy cerrado. Es el gran espacio hoy día de congregación de gente, igual que el Transantiago. José Miguel, paren, no vayan al metro, no vayan al Transantiago y no vayan a Choclones a vacunar a sus niños. Esta mañana fui con mis 2 mellizas de 4 años a vacunarlas. Fui a 3 consultorios o clínicas. Todos estaban llenos. Por lo tanto... No quisiste exponerla. La influenza es una infección distinta que no tiene su pico hasta mayo, abril. Tenemos tiempo. Los chilenos somos ordenados, ordenémonos para vacunar a todo el mundo dentro del próximo mes. ¿Eso significa que las mamás y papás de niños pequeños no vayan todavía a vacunar a los niños? Denle prioridad a los adultos mayores, ¿eso quieres decir tú? Los niños son los que más contagian, pero por ningún motivo un choclón,
No tiene ningún sentido vacunarse contra la influenza y llevarse el coronavirus para que mate a tu mamá o a tu papá. O sea, no determina nada que hoy día lleve a mi hijo a vacunarlo para la influenza porque no es urgente eso. Muy importante dentro del próximo mes. Sí. Pero hay que organizarse para no estar en contacto 1 metro de otras personas. Se integró también Humberto... No, Gerardo Falle, el geriatra. Gerardo Faller, que es pediatra. Geriatra. Gerardo, Sí, ¿tú estás de acuerdo con que con la medida de no dictar cuarentena aún o para ti es muy necesaria tal como dice Humberto? Aquí la recomendación es uniforme para todos los que trabajamos en el ámbito de la salud. O sea, hoy día la necesidad es que la gente se mantenga en su casa, el mensaje tiene que ser uno, y tenemos que ver estrategias de cómo nos organizamos para seguir haciendo funcionar el país. Pero claramente el mensaje tiene que ser claro, y esto mismo que vemos hoy día, acá ustedes mismos debieran haber algunos quizás trabajando desde su Así lo estamos haciendo. su casa, Sí, con debieran haber turno. algunos de nosotros mismos también que quizás la próxima entrevista la pudiéramos hacer desde nuestros lugares de trabajo. Tenemos que empezar a generar una cultura en la cual nos sensibilizamos con que hoy día la situación no es crítica, pero nosotros estamos mirando el futuro y esa oportunidad no la tenemos casi nunca. Esto es la primera vez que nos va a tocar enfrentar una situación así para todos los que estamos vivos. Es que nunca hemos ¿verdad? vivido algo así. Exacto. Pero estamos mirando el futuro en los países vecinos. Oye, Gerardo, ¿sabes qué? Hay un punto ahí que me parece bien relevante. Yo creo que hay gente que todavía no dimensiona lo que significa la cuarentena total o estar en sus casas, el evitar las reuniones sociales. Lo digo porque ayer escuché el audio de una mamá, que probablemente se viralizó también, que decía, oye, ahora que los niños no están en clase, podríamos cada cierto rato juntarnos y hacer una especie de talleres. Entonces ahí entró el audio de un doctor que le dijo, por favor, entienda que esto no es vacaciones, esto no son reuniones sociales. No, y aunque se junten a estudiar, tampoco. Tampoco. O sea, la idea es que Absolutamente haya el mínimo contacto, prácticamente no haya contacto con otras personas que no sean las de la familia misma, ¿no? Eso, allá quieren apuntar. Eso creo, ¿no? es, exactamente, eso es lo que hay que Absolutamente. hacer. O sea, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar que la ciudad siga funcionando las cosas esenciales, pero el resto de las personas que no deben salir de la casa, que no se deben contagiar, porque tenemos que pensar que probablemente a un niño o a un joven podría darle algo suave, pero ese individuo, esa persona, ese niño, ese joven va a contagiar al abuelo. Yo ayer recibí una llamada del vicepresidente del Colegio Médico preguntando la opinión, porque es opinión del Colegio Médico completo y todos los profesionales que estamos aquí, que hay que tomar medidas drásticas que duelen, que van a doler. Y tenemos que pensar que no somos coreanos, no tenemos la responsabilidad de los coreanos, y no somos chinos que nos dan una orden y hay que cumplirla por miles de razones, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe existir una capacidad de controlar a la gente. Son cientos de casos que deberían estar en cuarentena y andan caminando libremente por las calles. Y eso no es aceptable. Y si no lo cumplen las personas, hay que hacérselos cumplir. Yo creo que- Y eso no, con cerrar un teatro no se logra. Fíjate que yo creo que aquí hay un tema de ser bastante enfático y majadero, y eso es el punto importante de lo que tenemos los responsables de los medios de comunicación, de insistir en lo que ustedes hoy día están planteando. Mario, yo te quería preguntar con respecto al tema de los adultos mayores y a lo vulnerables que son frente a esta pandemia. Sí. ¿Cuáles son los más importantes cuidados que hoy día tenemos que tener? Y yo creo que lo hemos dicho desde el minuto 1, pero yo creo que es importante recalcarlo porque los adultos mayores hoy día son probablemente la población más vulnerable. ¿Cómo tenemos que comportarnos frente a ellos? Sí, yo quisiera agregar algo más a la información anterior. Porque una persona puede decir, sabes que yo tengo la sintomatología y me voy a quedar en la casa. Eso está perfecto. Tiene que guardar cuarentena. Pero de acuerdo a los datos que han arrojado los estudios en China y ahora en Italia, existe un grupo de personas que son completamente asintomáticas. ¿Ya? Especialmente los datos en China demuestran que el 15% de los niños que son portadores del virus no presentan ninguna Nunca, en ninguna etapa de la enfermedad. etapa de la enfermedad Bueno, son más presentan peligrosos. sintomatologías. Y esos niños pueden infectar a otras personas. De hecho, la documentación muestra que la primera persona que se infectó en Alemania fue infectada por un viajero taiwanés que llegó a Alemania, que no presentaba sintomatología, pero 5 días después esa persona en Alemania presentó... Y en los adultos... Esto, este también caso es tam- un yo sé, caso este de caso es un adulto. adulto, pero tuviste un porcentaje de niños que 15. son asintomáticos. En el caso de los adultos también hay un porcentaje En los alto. adultos es menor el número de asintomáticos, Pero hay. pero existe. Y de hecho está muy documentado que personas que son asintomáticas
son infectivas y algún porcentaje de ellos incluso días después desarrollan la sintomatología. Entonces, en el periodo que están desarrollando la enfermedad y que son asintomáticos, ese periodo, que son los primeros 4 o 5 días de la enfermedad, esas personas son infectivas. ¿Y cómo se puede explicar que lo que decía el ministro, que personas que se hayan mejorado también puedan ser focos de contagio? Porque contienen el virus. ¿Pero cuántos días después? O sea, ¿cuánto Mira, sigue la viviendo el Organización virus? Mundial de la Salud recomendó que a todas las personas que han estado enfermas presenten sintomatología y dejen de presentar la sintomatología, ellos deben seguir en cuarentena aún por 12 días después. Ah, debe 12 días después. Oye, perdona, déjame volver. Yo sé que te hice una pregunta con respecto al cuidado de los adultos mayores, pero me llegó un mensaje que va en dirección, en línea de lo siguiente. Dice que hay una persona que tiene 56 años y que presenta diabetes e hipertensión confirmada, digamos. Pero le siguen pidiendo que vaya a su trabajo. Él se tiene que trasladar en bus y en metro. Entonces, en línea a lo que ustedes están diciendo, me parece que esto es un cuadro súper peligroso. Así porque es. me parece que el factor de riesgo de un diabético y un hipertenso agrava un poco el estado general. ¿Qué se le puede decir a una persona, por ejemplo, de estas consideraciones? Es que eso no es una decisión personal que debe tomar la persona. Si por eso tenemos una serie de autoridades que en forma hegemónica comandan una serie de situaciones. Pero aquí estamos corriendo en un error grave. Entonces. Yo no sé si llamarlo error o no. Lo que pasa es que hay cosas que se están haciendo muy bien. Yo lo decía anteriormente, hay cosas que nos alegraron mucho cuando se tomaron esas decisiones. ¿Cómo cuáles? Ayer o ayer cuando habló el ministro, habló el presidente en que tomó la decisión, o anteayer creo que fue, de declarar la zona de catástrofe, de cerrar una serie de cosas, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, va en el camino correcto, pero nos faltan cosas. Redondeando lo que dice el doctor acá, ese es un estudio que se hizo en contacto de enfermos. 15% tenían positividad en la faringe del coronavirus. Por lo tanto, es factible que una persona que no parece ser enfermo va en un bus y puede contagiarlo. Por lo tanto, esa pobre persona, ¿no es cierto?, si no tiene un trabajo que es imprescindible para el funcionamiento de la ciudad, que no está en un área médica, una bomba de benzina, bomberos, policía, militar, debiera procurarse darle todas las facilidades para que no vaya a trabajar. Esa es mi opinión. Y vuelvo contigo, Mario, porque tú nos has dado tu opinión. Entonces, en base a los datos que tú nos entregas, que son alarmantes, porque si uno dice hay un porcentaje grande de personas que nunca van a sentir síntomas, pero que tienen la enfermedad y que pueden contagiar, en base a esos datos que entrega esta nueva enfermedad, ¿tú consideras que se debiera haber decretado cuarentena total en nuestro país? Yo diría que estamos no sé, como ya le mencionó acá el doctor Soriano, es muy difícil ponerse en los pantalones de la autoridad, ¿ya? Uno mira la curva, vamos con una curva creciente. Si la medida se establece ahora, los resultados de esta medida, por el tiempo de incubación de la enfermedad, no lo vamos a ver mañana ni pasado. Lo vamos a ver, como se ha visto en Italia, semanas después el efecto. Y por lo tanto, si vamos a tomar medida de cuarentena total hoy día, o va a ser ahora, o si esta curva de progresión sigue, va a ocurrir algunos días después. Pero a mí... O sea, estamos cerca de la cuarentena. Sí. Ahora, yo eso es lo que no entiendo, porque estamos hablando, ustedes son los especialistas, ¿cierto? Está el colegio médico, está todo el gremio de los doctores diciéndole al gobierno, oye, esto hay que hacerlo ya. ¿Por qué se ha demorado tanto? Porque hay otras medidas que hay que considerar, ¿no es cierto? Esto no es... Pero no es la salud el primer factor que tiene que resguardar el gobierno en el... Hay que resguardar la población, salud, ¿cierto? hay que resguardar el funcionamiento del país, hay que resguardar los servicios básicos del país, la luz, el agua. Entonces, hay una serie de medidas que hay que considerar. ¿Pero esto es cosa de horas? No. ¿De días? ¿O podríamos verlo la próxima semana? José Miguel, esto es cosa de horas o días y lo importante es la tranquilidad para la población. Aquí no se van a acabar los alimentos, no es necesario acaparar y vaciar los supermercados. El abastecimiento está. Chile es un país ordenado, mucho más ordenado que muchos otros países. Vamos a salir adelante de esto como salimos adelante del terremoto y de los 33 mineros. Vamos a lograrlo. Pero el llamado de los médicos hoy es a cuarentena total. No hay que equivocarse. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de ustedes cuatro porque tenemos importantes consultas de nuestro público. Vamos a conectarnos con la comuna de Las Condes. Dora, muy buenos días, mucho gusto. Importante escuchar tu consulta a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Dora? Bien, gracias. Ya, mi niña. Yo llamaba porque me dijeron de que no tomara los sartán.
Losartán para la presión. Así es. para la presión. Eso lo puedo contestar. ¿Qué edad tienes, Dora, perdón? Yo trabajo. 77 años. Ya, le vamos a contestar de inmediato. Un besito, Dora. Igualmente, muchas gracias. Ya, vamos con el geriatra. Me imagino que estamos Claro. en el área que corresponde, ¿no es Exacto. cierto? Totalmente, y es una excelente pregunta porque es algo que ha aparecido fuertemente en los medios y en distintos grupos de redes sociales. Y la recomendación hoy día es bastante tajante. Las personas que están tomando medicamentos de la familia de los ARA2, que se llama, donde estaría incluido el losartán, y los inhibidores de la enzima convertidora, donde hay uno muy común también, que es el enalapril, tienen que mantener esos medicamentos tal cual lo estaban utilizando. Perfecto. O sea, la recomendación hoy día es bien tajante, no cambiar esos medicamentos. Perfecto. No cambiar ni dejarlo. Y suspenderlos por ningún motivo. Perfecto. Ya, Muy Dora, bien. a tomártelo entonces. Vamos con otra consulta. Elizabeth desde Punta Arenas. Buenos días, Elizabeth. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Tengo dos preguntitas. Dale. Mire, yo tengo un embarazo de 34 semanas más 5 días. Me llamaron del hospital, me dijeron que prácticamente no me iban a atender mi... ¿cuándo se llama? Bueno, mi ecografía y todo el tema. Y me dijeron que en 2 semanas más me iban a llamar para poder programar mi parto. O sea, yo voy a hacer cesárea. Ya. Mi miedo es de que ya hay contagiados acá y en tratar de tener a mi hijo me da susto. O sea, ok, te da miedo ir a tener a tu guaguita por cesárea entonces en el hospital de Punta Arenas. Vamos a preguntarle a los doctores acá, ¿qué te recomiendan, ya? Lo que pasa es lo siguiente, que el embarazo, si bien es cierto, es una condición en la cual hay cierto grado de disminución de la inmunidad, las neumonias y las infecciones respiratorias suelen ser un poco más peligrosas que en una persona, una mujer no embarazada. No se ha demostrado hasta el momento con los niños nacidos de enfermos con coronavirus, que tengan alguna malformación, alguna enfermedad. Eso hasta el momento parece ser una realidad absoluta. Pero ella pasa a ser una condición en la cual es un riesgo que vaya a control si no es un embarazo patológico. O sea, está bien que no vaya con... Está bien, pero aquí se refuerza otra vez lo que hemos dicho, que tiene que existir una red telefónica para que cualquier pregunta sea contestada de inmediato y un control vía telemedicina, etcétera, para que el obstetra, el ginecólogo o cualquier médico, el geriatra, conteste todas las preguntas, las inquietudes de la gente. Está un poquito colapsado el sistema hoy día. En Estados Unidos, que tienen miles de gente más que nosotros, tienen un excelente sistema de contacto con médicos, contacto al 911 y le responde bastante bien. Que con respecto a la situación de hoy día, yo creo que hay un desafío ahí de parte del ministerio, porque en rigor esto estaba avisado hace mucho tiempo. Esto estaba avisado. O sea, aquí no hubo una buena capacidad de organización, de gestión y de logística. Nos pilló. Porque realmente nos pilló desamparados. Los mismos sistemas de las vacunas. Pero perdona, esa red existe, o sea, ese teléfono existe. El tema es que hoy día no da el ancho. Salud responde. Claro, hay que esperar mucho para que contesten. Claro. Humberto, ¿tú querías decir algo a la Hace un señora? poquito más de una semana, una periodista como tú, que está embarazada, me llamó y me dijo, Humberto, ¿qué hago? Voy a trabajar. Y me tocó, o sea, mi obstetra me dice que siga. Entonces, ¿qué hice? Hablé con otros obstetras, hablé con infectólogos, revisé el tema y para la señora que está embarazada, tranquilidad, porque el coronavirus no ataca más a las embarazadas que a las personas comunes y corrientes. O sea, tiene que tomar las mismas precauciones de todos los demás. Yo a mis pacientes en la consulta les he dicho, no vengan a control. Solo vengan si realmente hay una urgencia. Solo vengan a testear el coronavirus si tiene dificultad respiratoria o una fiebre demasiado alta. Manténganse alejados de los hay una línea súper consultorios delgada cuando tengo y que tomar la alejados de decisión. las urgencias, a menos que sea grave. Exacto. Porque para esa señora embarazada, tranquilidad y las mismas condiciones que el resto de Chile en su casa con su familia.